nuestro Dios. Él es todopoderoso. Gracias, Jesús, porque confiamos en ti. ¿Cuántos tenemos un Dios todopoderoso? Amén. Él nos levanta día tras día, cada mañana, en victoria. Dice que Él nos ha escogido para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Y es un gran privilegio poder estar aquí, porque nuestro Papá Dios nos ha escogido desde antes de su creación, para que tú y yo estemos aquí en esta mañana. Gracias, Señor. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no glorificarle a nuestro Dios todopoderoso? Gracias, Señor. Queremos seguir adorándote, Señor. Tú tienes el control de nuestras vidas, oh Dios. Gracias, Jesús. Vamos a declararle juntos. Sí, Señor. Alabaremos tu nombre. Juntos. Alabaremos al Santo de Israel. Exaltaremos al León de Judá. Publicaremos a nuestro Salvador, que Él es majestuoso y poderoso. Eres tú, Señor. De mi alma brota una canción. Cantemos juntos. Santo y poderoso eres tú, Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, tu nombre levantaré. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Queremos adorarte, Señor. Él es santo y poderoso. Santo y poderoso eres tú, Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, tu nombre levantaré. Queremos adorarte, Señor. Oh sí, Señor. Muy buenos días, gusto de verles. ¿Cómo están? Bien sentados. Gracias, hermanos. También acá arriba algunos, ustedes, muy bien. Bien. No se olvide que hay la historia de Dios, la creación, mensaje de paz. Siempre regalamos los mensajes de paz. Oren por el mensaje de paz de los que han recibido, para que Dios siga dándonos. Y el que siente en su corazón dar para las misiones, lo estamos dando, los libritos, los mensajes de paz. Ese dinero entra a misiones, ¿verdad? Estamos dando una pequeña ofrenda de ese porcentaje a los guaranis también. Así que de alguna manera estamos apoyando también la misión que hace el pastor Freddy con los guaranis allá en la Amazonía. Así que lo que ustedes nos aporten, eso va a tesorería, y por tesorería manejamos ese pequeño porcentaje. Ojalá podamos tener más dinero, pero más dinero para las misiones. Me encantaría que nuestro presupuesto sea bien alto en misiones. Es una de las oraciones que estoy haciendo al Señor. Así. Bien, hermanos, estamos leyendo los salmos, ¿verdad? Alabanzas, cánticos, significa los salmos, ¿verdad? Y nosotros estamos ya bien avanzados. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos que están aquí escuchándonos, que había un programa de televisión que se llamaba Yo Soy? ¿Sí se acuerdan? No me digan que no sé. Bueno, ya hace muchos años Teleamazonas puso un programa Yo Soy. Y en ese programa había cantantes que iban e imitaban a Rafael, a Camilo VI, a Gloria Estefani, a Leonardo Fabio, ¿verdad? Y hacían la imitación de ese artista. Tenía que ser igualito como él, pero se llamaba Yo Soy. Y cantaba y tenía que cantar como él. Algunos se parecían la voz, como a José José. Eran tan parecidos, oiga, que hasta la manera de, ¿verdad? Y lo que quiero decir es que ese programa reproducía al personaje que estaban imitando, y lo hacían muy bien.
Había un cantante coreano, Jimson creo, ¿no? Y había un lojano que lo cantaba, pero casi igualito a él, hasta el parecido físico también, ¿no? Hasta pensaban que la mujer tuvo alguna relación sexual con él, ¿no? Porque él era como hijo de este hombre, ¿no? Pero lo cierto es que lo valioso de este concurso es que se parecía, ¿no? Se parecía. ¿Sí se acuerdan, no? Bueno, honestamente algunos dijeron que sí. Bien, es decir, se reproducía por otro personaje. Es decir, era una copia o representación de una cosa. Reproducir es eso, ser una copia exacta de otra cosa. Reproducir también algo que se produzca de nuevo. En el caso de la Biblia, Dios habló en el Salmo 78 a los padres a instruir a sus hijos para levantar una generación fiel a Dios. Una generación que copiara a Dios, que sea fiel reflejo de Dios. Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento le dice a Timoteo que enseñe a hombres fieles e idóneos para enseñar a otros. Y eso significa reproducirse. Nosotros debemos ser una copia de Cristo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el buen sentido, en el buen sentido. ¿Se acuerdan que en Efesios 5:2 dice que debemos ser imitadores de Dios? Así que no me vengan con el cuento de que no, que Dios no hay que imitarlo. Por supuesto que tenemos que imitar su conducta. Efesios 5 nos habla de eso, ¿verdad? Y ahí tenemos una visión y tenemos una misión y tenemos también aquí en la iglesia. ¿Cuál es nuestra visión? Ser una familia cristiana que ¿qué? Que refleja el amor de Jesucristo. Esa es nuestra visión, hermanos. Ahí está por eso la visión. Ahí está la misión también que hemos puesto. No está de lujo, hermanos. Que nos hagamos de la vista gorda es muy diferente, pero nuestra visión está ahí. Queremos reproducirnos en Cristo. Por eso el tema de hoy es reproduciendo discípulos fieles. Queremos que usted y yo seamos discípulos fieles. Si ustedes me preguntaran cuál es la esencia, cuál es la tesis de este sermón, yo se la resumo en un pequeño párrafo. En esencia, el final de este sermón es que usted se deje discipular por los pastores y usted haga discípulos a sus hijos o tenga por lo menos una persona para ayudarle a crecer a ser un creyente que imite a Cristo. Eso es todo, hermano. Muy buenos días. Chao. Eso es en esencia el mensaje, hermanos. En esencia eso es el mensaje. Eso es el mensaje. Todo predicador debe tener en esencia algo pequeño, cortito, claro y concreto. Eso es en esencia el mensaje, hermanos. Pero como noto que también quieren seguir escuchando, entonces veamos tres cositas rápidamente, ¿verdad? Primero, una generación fiel a Dios. Dios siempre quiso que su pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, le sea fiel. Dios, ¿qué dijo? Dios nunca quiso que adoren a otros dioses. Dios es un Dios que debe ser único. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el primer mandamiento era amar a Dios, no tener ídolos a nadie, ¿verdad? Amarlo a Dios. En el Salmo 78, en la Nueva Traducción Viviente, la NTV, que es mi favorita, sin decir con eso que no me gusta ninguna, todas me gustan, es decir, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera, la Lenguaje Actual, la Dios Habla Hoy, todas deben ser leídas, hermanos, y todas tienen que hacernos reproducir una idea. No hay que descartar ninguna, yo no descarto a ninguna. Pero me encanta esta porque tiene un lenguaje actual, es dinámica, bien traducida. Y miren ustedes, y se puede interpretar mejor ahí. Miren, del 6 al 8 dice, para que la siguiente generación, 78, 6 al 8, conociera, generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación, algunos piensan que una generación tenía unos 40 años, puede ser, no vamos a discutir eso, volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, 78:7 para los distraídos, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles, como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios.
¿Qué pasó con la generación? ¿Se acuerdan ustedes? Miren, hermanos, antes de venir acá, nosotros con Felipe estudiamos en la fellowship de noche la vida de Moisés, el Pentateuco. Allí en esta iglesia, por supuesto, un hermano nos enseñaba sobre la vida de Moisés. Y ahí, y ustedes también han leído en el Pentateuco, hemos leído cómo el pueblo de Israel, vez tras vez se quejaba a Israel. Vez tras vez, y aquí Asaf, el poeta, el cantante, el salmista, aquí hace un resumen histórico de Israel. Y dice que Dios quiso que la generación le sea fiel, que le enseñó a sus hijos. Acuérdense que él enseñó por Deuteronomio, ¿verdad? Y también Éxodo, Levítico y Números, ¿verdad? Por supuesto Génesis, pero sobre todo ellos, ¿no? Entonces ellos no serán obstinados, rebeldes e infieles, como sus antepasados. ¿Sus antepasados qué fueron? Rebeldes, infieles, negaron a Dios, no le creyeron. ¿Y qué pasó? Tuvieron que sufrir las consecuencias. Por eso el tema hoy, reproduciendo discípulos fieles. Veamos esta generación fiel a Dios que ya mencionamos, para que las conocieran. Ya leímos, ¿verdad? Dice Carro Poe en su editorial Mundo Hispano, el comentario bíblico, dice lo siguiente, hay un párrafo que él dice lo siguiente: es una responsabilidad que Dios encargó a cada uno. Los padres deben enseñar para que sus hijos confíen en Dios, para que no olviden sus obras, para que guarden sus mandamientos y para que no caigan en los errores de sus padres. La generación debió enseñarles a sus hijos para que esa generación obedeciera a Dios. Pero como fueron rebeldes, contumaces, no obedecieron a Dios, Dios los mató ahí mismo a toditos, dice la Biblia, ¿no? Ahí mismo murieron sepultados en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Dios es Dios serio. No honraron a Dios, no enseñaron a sus hijos. Lo siento, no entrarán a la tierra prometida y no entraron. Aún Moisés, siendo un hombre de Dios, que dio gloria a Dios, fue disciplinado por Dios, porque Dios no tiene favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. Moisés, en una ocasión, cuando le pidieron agua caliente, o sea que el hombre era muy colérico, ¿verdad? Se calentó una vez y quebró esas 10, ¿se acuerdan las 2 tablas de piedra? Las quebró, ¿no? En otra ocasión le pidieron agua, ¿quieren agua? Cogió un bastón, le dio y sacó agua. Caliente, era bien terrible, porque tenía un pueblo ya que lo tenía así hastiado, ¿no? Se calentó, ¿no? Se enojó demasiado él. Pero lo que tenía que hacer, según la Biblia, hablarle a la roca, decirle, sal agua, en nombre del Señor, y salía el agua y la gloria era de Dios. Pero como él no honró a Dios, se atribuyó la gloria a sí mismo, ¿qué pasó? Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida, solo la verás si la pudo ver. Ni él ni Aarón pudieron entrar. Hermanos queridos, Dios es cosa seria. Así que esa generación, bueno, gracias a Dios Moisés por lo menos fue fiel, a pesar de ese error que también a veces podemos cometer. No robemos la gloria a Dios nunca. Pero la generación que no honró a Dios, repito, fue muerta, fue asesinada. O mejor dicho, Dios tiene el control de dar vida y dar muerte. El único que puede dar vida y muerte es Dios. Solo entró Josué y Caleb y sus generaciones obedientes a Dios, a la tierra prometida, porque le creyeron a Dios. Hermanos, si usted le cree a Dios, si usted cree en la palabra de Dios, si usted le enseña a sus hijos la palabra, usted es libre. Si ellos obedecen, amén. Si ellos no obedecen, no es su culpa. Usted le ha enseñado, usted le ha instruido, usted le ha dicho, y cada uno es responsable. Yo no voy a responder por ustedes, hermanos. Ustedes tienen que responder por ustedes mismos. Yo tengo que instruirle, guiarle al Espíritu Santo, y Él le va a enseñar la palabra profética más segura. Demoraron tantos años, 400 o mucho más de eso, para entrar, ¿verdad? Pero bueno, entraron al fin. Solo entraron las personas
fieles. En segundo lugar, encontramos una generación capacitada para enseñar. Recuerde el tema, reproduciendo discípulos fieles. La segunda escenario que vamos a ver ahora es la generación capacitada para enseñar. Recuérdense del apóstol Pablo en 2 a Timoteo, capítulo 2. Pablo hablándole a su hijo espiritual Timoteo. Pablo hablándole a Timoteo, 2 a Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2, le dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Busca personas fieles que puedan enseñar las verdades también a otros. Lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiendo a creyentes dignos de confianza. La orientación de los hombres idóneos, dice también Ceballos en su comentario, se compone de lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos. Iglesia en Jerusalén, Bernabé, Pablo, Silas, la abuela Loida, la madre Eunice, Onesíforo y una serie de hermanos en la fe. Ellos escucharon, ellos fueron fieles al Señor. ¿Qué más? Dice también lo que es más la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? El buen depósito, mejor dicho, que dice aquí 1:14, se guardaba en himnos y alabanzas, en oración y predicación, y en cartas y en escritos. Sin embargo, a la luz de que el Señor ha demorado en su regreso a la tierra, Pablo piensa que sería indispensable encomendar las creencias cristianas a generaciones futuras, y más que todo a esta, para que fueran fieles a la verdad del Evangelio, ¿verdad? Estamos predicando palabra de Dios, y de aquí surgirán pastores, evangelistas o diáconos, maestros y maestras, hermanas o evangelistas, misioneros. Recuerden, hermanos, recuerden, les hemos enseñado la palabra profética más segura. Ustedes tienen que seguir predicando la palabra profética más segura. Estamos predicando la misma palabra de Dios, hermanos. Así que no nos olvidemos lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice, no lo que yo creo, sino lo que dice la Biblia, no lo que yo declaro, sino lo que declara la palabra de Dios. Así que, hermanos, Pablo piensa en esas generaciones, ¿verdad? Tenemos que formar personas fieles para crecer, fieles. Queremos que usted sea fiel, hermana, queremos que sea fiel al Señor, y enséñele a sus hijos con cantos, enséñele. Gracias a los padres que hacen ese esfuerzo de orar por sus hijos, de enseñarle, ¿verdad? Yo sé que aquí hay padres, y si su familia está con su, ¿verdad? Es porque su papá y su mamá se han mantenido fieles a Dios. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Una generación capacitada para enseñar cuando son fieles a Dios. ¿Y eso qué va a producir? En tercer lugar, una generación en discipulado y misiones. Discipulado y misiones. Los dos puntos anteriores nos señalan o nos dicen que es lo que es levantar, renovar, guiar a una nueva generación a que ame a Dios. Una nueva generación, hermanos, de niños. Desde chiquito que usted le enseñe la Biblia, la oración, le enseñe el sexo. Solo tenemos dos géneros, hombre y mujer. No se puede reproducir biológicamente. Los transgéneros, los LGTBI, respetamos, pero no pueden reproducirse ustedes. Hombres con hombres no pueden reproducirse. Mujer con mujer no puede reproducirse. La clave es hombre y mujer. Hombre y mujer. Así que tenemos que enseñarle la palabra del Señor, enseñarle la sexualidad, enseñarle las finanzas, enseñarle todo el consejo de Dios, la no rebelión, la crecimiento emocional, ¿verdad? La no desobediencia, sino que obedezca a Dios, a sus padres, a sus autoridades, ¿verdad? Y también a sus presidentes, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra del Señor. Ese es lo que queremos con mi iglesia, pastores, maestros, misioneros, como dice Efesios 4:11,
enteramente capacitados para toda buena obra. Efesios 4:11 nos dice lo siguiente, y el 12 es especialmente. Una vez que tenemos el ministerio, dice el 4:12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso, dice 4:13 de Efesios, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Tenemos que llegar a la medida de Cristo, ¿verdad? Damos gracias primero al Señor como la cabeza de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Él ha mantenido a estas generaciones fiel, nos ha mantenido a todos nosotros fiel a la doctrina. Segundo lugar, damos gracias al pastor Huguito Ruiz y las generaciones que obedecieron y que se han mantenido. Varios de ustedes están todavía fieles a Dios por años aquí en la iglesia. Gracias, hermanos. Sus oraciones, su obra de obediencia, su buena fe, todo lo que ustedes han hecho. Gracias, porque eso la ha mantenido en la congregación. Y nosotros, en tercer lugar, somos la siguiente generación que queremos que se levante una nueva generación de niños, de jóvenes, de adultos, de mayores. ¿Para qué? Santos. Para que venga una generación llena del Espíritu Santo. Nosotros, nuestro trabajo es discipularle, pastorearle, acercarlo al Señor y que el Espíritu Santo lo guíe a Cristo. Nosotros no tenemos que santificarlos. Nosotros no tenemos que decirle que nosotros tenemos que llevarlo al Señor, llevarlo al Espíritu Santo, y Él se encarga, pero usted tiene que también colaborar. Usted y yo tenemos que colaborar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es usar la palabra, usar la oración, usar nuestros dones espirituales. Debemos saber cuáles son nuestros dones espirituales. Y si no lo sabe, pues dígame, hermano, unas 20 o 30 personas, tenemos ahí unas hojas, unos exámenes, y podemos en 2 horas hacer ese examen completamente gratis, quizás pagar por las copias, aquí mismo en la iglesia, sacamos copias por ahí, y hacemos un examen como hicimos hace años y descubrimos cuáles son nuestros dones. Y con esos dones usted sirva al Señor. Las habilidades que Dios le ha dado para servir a Dios aquí en la iglesia. Queremos que usted sepa, o si no lo sabe, por lo menos dígale, Señor, ¿cuál es mi don? Lo que más le gusta hacer a usted, lo que es hábil, porque sin dones no podemos crecer. El pastor no tiene todos los dones, yo no tengo todos los dones. Tenemos, sí, ministerios, pero necesitamos dones, habilidades, evangelistas, pastores, misioneros. Tenemos necesidad de gente que sane, gente que ayude, gente que sirva con los dones espirituales, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, una iglesia así podrá crecer, con líderes capacitados, llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que mantener la sana doctrina. Salvación, santificación, sanidad, Cristo viene pronto, y misiones. En esencia, eso es lo que enseña la alianza. Pero hay mucho más que eso, ¿verdad? Pero Él viene pronto. Así que yo lo hice con mis hijos también. Me hubiese gustado tener un papá, un abuelito. Hay pastores que son de tercera generación y son hombres de Dios. Ya te escriben, ¿verdad? Bendito sea Dios. No tuve ese privilegio de tener padre cristiano. Pero me tocó a mí levantar una nueva generación. Somos ya 2 generaciones, me gustaría tener 3 generaciones, y usted tiene que trabajar con sus hijos. En casa, hermano, haga su escuela bíblica, no dominical, sino lunática, martiática, de miércoles, de jueves, de viernes. Así que usted tiene en la casa la oportunidad de enseñar a sus hijos la Biblia viviente, usted mismo, su vida y la palabra. Ore por sus hijos, ore por sus hijas, ore por algún nieto si tiene nieto, ore por algún vecino, ore por el trabaje de chiquito. Es más fácil trabajar de chiquito, mejor dicho, todo es difícil, pero es mejor trabajar de pequeño, porque ya el grande es más difícil, se hacen más difíciles, hermanos. ¿Quieres servir al Señor, hermana querida? Con tu profesión le puedes servir también. Aquí hay hermanos maestros, hay mecánicos, hay doctores, ¿qué más hay aquí? Estudiantes, gente que sabe, profesores. Hermano, con esa habilidad que Dios te ha dado, sírvele también a Dios. Con lo que tú te has de ama de casa, como lo que tú tengas, ¿verdad? Psicólogas, así que sírvele al Señor. Yo estoy seguro que usted quiere servir al Señor, ¿verdad, hermanos?
pero no sabe cómo. Hace poco una hermana aquí nomás el primer culto al final me vino y me trajo un poco de folleto. Pastor, yo sé evangelizar, me gusta evangelizar. Aquí me mostró un montón de folletos y trabajo que ella hace. Le digo, muy bien, hágase miembro, haga el proceso, conversemos, hay que hacerse miembro, hay que hacer. Y a los que le vienen aquí le decimos, hermano querido, tienes que aprender a dar. Hermano, un mezquino no puede servir al Señor. Los mezquinos no sirven, hermanos. Las personas mezquinas no sirven. Los mezquinos hacen daño. Si usted es mezquino, no sirve, hermano. Me perdona, pero no sirve. No queremos mezquinos aquí, hermanos. Bien claritos se los canto. Pero si usted quiere dar, dese al Señor. 1 Corintios 8. Tenemos que darnos a Dios primero. Y aprendamos a dar. Aquí todos damos, hermanos. No solo los diezmos, sino ofrendas, persona, tiempo, calidad. Voy a hablar clarito, hermanos. ¿Quiere aprender a servir? Démonos. Y aquí, hermanos, que dan, hermanos. Dan su tiempo, dan su persona, dan todo, hermano. Aprendamos, hermanos, eso. Y hermanos dadivosos también, gracias, hermanos. Queremos ser una iglesia que sirve. Pero si usted no da, usted no sirve. Tenemos que aprender a dar, hermanos. Los mezquinos hacen daño a la iglesia, hermanos. Ya la experiencia me ha enseñado eso, hermanos. Y se las he cantado a algunos que han venido aquí y se molestan con el pastor. Bueno, pues moléstense. Pero tenemos que aprender, hermanos, a ser generosos. Y yo sé que aquí hay algunos que son muy generosos. Y gracias, hermanos, porque nos desafían, nos ayudan. Y usted, yo sé que usted nos va a ayudar, hermanos. Hay desafío este año. Su oración. A veces no es plata, es asunto de persona. Y a veces ni es ni persona ni plata, es tiempo. Así que hay gente que tiene en Estados Unidos, por ejemplo, no tiene tiempo y da mejor su ofrenda. Otros tienen tiempo y dan mejor su persona, mejor. Bueno, así es. Vamos a orar a Dios que nos ayude a ser siervos fieles. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. No queremos ser una generación contumaz, rebelde, una generación que no enseña a los hijos la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser como tú eres. Tú diste a tu único hijo. Tú dices, de tal manera amó al mundo que dio a su único hijo. Es decir, tú diste con sacrificio, te costó. Y eso nos enseña a nosotros también a ser así. Perdónanos, Señor, como iglesia, que aprendamos a darnos nosotros mismos a ti, como dice Señor, 2 Corintios capítulo 8, Señor, como se dieron a los macedonios, se dieron ellos a pesar de la pobreza que tenían, ellos se dieron a ti primero. Enséñanos, Señor, a darnos a ti con persona, con tiempo y con dinero, que al final de cuentas el dinero es tuyo, los bienes son tuyos. Todo lo que tenemos es tuyo. Enséñanos a darnos. Padre, que tú levantes una generación generosa. Generosa en dar tiempo, generosa en dar dinero, generosa en dar persona, generosa en dar consejo, generosa, Señor, en servir, sin esperar, Señor, Padre, ser asalariado. Que recibamos nuestra ofrenda, pero también sin pensar solo en el dinero. El dinero es necesario, que tú nos ayudes a usarlo sabiamente para poder ser de bendición a otros. Que tú bendigas nuestras economías, que tú bendigas a los hermanos aquí en esta casa, en esta iglesia, en la casa, en la iglesia y también, Señor, en el trabajo. Que tú des más dinero, nos des más plata y que ese dinero lo podamos usar para evangelizar. Que podamos usar más plata, más dinero para las misiones, Señor. Ayúdanos, Señor. Que podamos este año, con el recurso que tenemos con los discipulados, con la evangelización y con las enseñanzas y con la serie de cosas de construcciones, tú vas a proveer ese dinero, ese presupuesto que pusimos con los diáconos ayer. Padre, tú sabes la necesidad de esta iglesia, tú lo vas a suplir y tú vas a levantar una generación dadivosa y que podamos tener discípulos, que podamos ver pastores, podemos ver evangelistas, que podamos ver, Señor, misioneros, que podamos ver nuevos diáconos, podemos ver una nueva generación de obreros y obreras aquí en estos 10 o 15 años, conmigo
o sin mí, tú levantarás. Somos necesarios, Señor, no imprescindibles. Tú levantarás y seguirás levantando más siervos y siervas. Padre, confiamos que lo harás. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro proveedor. En ti confiamos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Baruch Adonai, Elohim Israel Adonai, santo es el Señor.